estar estudiando la declaración de fe otra vez, continuando donde quedamos. Estamos en la parte sobre la iglesia. Tengo copias de la declaración de fe completa y tengo copias de la parte de la iglesia nada más. A lo mejor la mayoría tienen copias de lo completo, pero hay las dos opciones ahí si no tienen una copia ahorita. Pastor Antonio, ¿puedes orar por nuestro estudio? ¿Puedes orar? Sí. Oremos, hermanos. Señor bendito seas, Padre, gracias. Nuevamente te damos por estar aquí, Padre, por tener este tiempo, conocer más sobre las doctrinas de la declaración de fe nuestra. Señor, pedimos que las personas que vienen en camino puedan llegar a tiempo, escuchar y que lleguen con bien. Te pedimos por cada uno de nosotros para que podamos tener entendimiento y comprensión de las verdades que vamos a ver hoy. Te pedimos por el pastor Brian para que le dé sabiduría de lo alto, claridad y fidelidad a la palabra para compartir estas verdades. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y que seas honrado y glorificado. Amén. Muy bien, hermanos, pues ¿quién puede decirme más o menos una definición? ¿Qué es una declaración de fe? Una declaración de doctrina, como tenemos aquí en la iglesia. ¿Para qué propósito es? Voy a empezar con las preguntas para ver si estamos despiertos antes que entramos a la clase. ¿Por qué tenemos una declaración de fe? ¿De qué se trata? Ok, enseñe lo que creamos y también creemos y lo que enseñamos. ¿Enseñe todo lo que enseñamos o nada más algunas cosas? ¿Cómo? Podemos decir, enseñamos toda la Biblia, ¿no? Pero la Biblia es algo grande con mucha enseñanza. Entonces, hay algo más. Enseñe lo que creamos, enseñe lo que estamos enseñando. Pero algo más, vamos a ver. Pues se podría decir que es el fundamento de lo que creemos, o sea, de lo que creemos, lo que enseñamos, por qué lo creemos. Y también se podría decir para que, no sé, la iglesia esté segura que no se esté desviando a otras doctrinas. Ok, entonces podemos decir un resumen de algunas cosas esenciales, una guía para mantener por los que están enseñando formalmente o informalmente. Cuando digo formalmente e informalmente, enseñamos aquí del púlpito, enseñamos ahí con los niños, enseñamos en el varonil y la femenil y los matrimonios y los jóvenes. Pero también la iglesia está enseñando y aconsejando cuando platican unos a otros, cuando están tratando de explicar y enseñar sus ideas. Y cuando decimos que enseñamos algo, es un compromiso que no vamos a tener un miembro de la iglesia aquí tratando de convencer un grupo de hermanos entre la iglesia, algo contrario a lo que es la enseñanza de la iglesia. Si Pastor Antonio, Pastor Brian está enseñando algo y tenemos un hermano que está con una persona o varias personas tratando de decir, no, pues Pastor Antonio dice así, pero no estoy de acuerdo, yo tengo otras ideas y tratando de convencer a las personas o una persona algo en contra de la enseñanza de la declaración de fe, la enseñanza dada por los líderes que fueron dados su posición por la iglesia. Eso es un problema. Entonces, formalmente e informalmente. Y créeme que puede pasar que
Puede existir alguien que tiene otros propósitos, otras ideas, y tratando de convencer a alguien de seguirle en contra de la enseñanza de la iglesia. Y esto pasa entre las iglesias. Muy bien, entonces, de claro lo que enseñamos, hay otra cosa que podemos decir muchas veces entre la historia de la iglesia, las confesiones de fe, los concilios, las declaraciones que formaron, fue para declarar una verdad en una forma muy breve y directa, para aclarar algo que era una enseñanza falsa que estaba pasando entre las iglesias. Y por eso la declaración de fe que tenemos incluye ciertas cosas que no fueron incluidos en muchas declaraciones de fe antes, porque nunca fueron problemas. ¿Cuál es un área donde nuestra declaración de fe se trata con algo que a lo mejor hace tiempo no fue necesario que las declaraciones de fe de las iglesias trataran? Matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue tan obvio entre todos los lugares por tanto tiempo que nadie leyendo la Biblia, nadie yendo a la iglesia tenía dificultad en entender, pero ahora por la sociedad como va, y tristemente algunas iglesias liberales que siguen la cultura de la sociedad, pues ahora tenemos que definir ciertas cosas. Muy bien, entonces, ¿dónde quedamos? La última vez estábamos entre la parte bajo el último sección de la declaración de fe, lo que enseñamos, la letra D, la iglesia, enseñamos que en la salvación los creyentes en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido llamado la iglesia, sobre la cual Cristo es cabeza, hablando de la iglesia universal. La iglesia fue establecida por Jesucristo y está compuesto por todos los creyentes en Cristo, llamados fuera del mundo entre el día de Pentecostés y la futura venida de Cristo para su esposa. Y practicamos mucho entre la última lección acerca de por qué creemos que son creyentes, aunque hay algunos que no son creyentes, que tienen profesiones de fe, pero no tienen la posesión de fe, a veces entran. Pero es diferente que las iglesias que acepten como miembros desde infancia los que están parte de su iglesia, aún creyendo que ellos tienen que llegar a ser creyentes algún día, pero son miembros de la iglesia, aún sabiendo que no son creyentes todavía y posiblemente no llegaron a ser creyentes. Enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados, asociados por la comunión del Evangelio para la adoración y el ministerio. Otra vez bautizados, y vamos al final a platicar un poquito más acerca del bautismo y del modo de bautismo. Y ya hemos platicado de buen tiempo acerca de quienes pueden ser bautizados en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y nuestra práctica como iglesia. Y hoy, si tenemos tiempo, quiero tocar un poco en nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Estamos asociados por la comunión del Evangelio para adoración y el ministerio. Estamos aquí, somos siervos, somos ministros en la iglesia. No es que tenemos la congregación y dos ministros llamados pastores, pero debemos estar participando en el ministerio. Diferentes aspectos, tenemos diferentes lugares donde podemos enseñar, donde podemos, por ejemplo, en la casa, algunos enseñando en la escuela militar, algunos en la femenil. Pero enseñanza no es el ministerio es la enseñanza de la palabra de manera formal. Hay consejería unos a otros, hay discipulado entre la congregación, hay ministerios de apoyo. Todos los unos a otros en el Nuevo Testamento son formas de ser ministerio.
tenemos 31 positivos o 31 por lo menos algunos son negativos de lo que no debemos hacer unos a otros, ¿no? Pero viéndolos aún positivos tenemos más que 30 que son cosas que debemos hacer y no podemos hacer si no estamos involucrados entre el cuerpo. Si nada más estamos como los que rellenen una silla unos domingos y salgan, es difícil estar involucrado en las vidas de otros. Entonces vamos a tocar un poco de esto, pero llegamos a la parte donde quedamos la última vez que enseñé escuela dominical y esto es hablando de liderazgo, cómo está organizado, clasificado los líderes de la iglesia. Entonces vamos a orar, ya hemos orado, vamos a entrar entonces, perdón, esta parte y continuar un poco más sobre los oficiales designados y también quiero entrar también un poco en recordándonos como congregación cuáles son algunas de nuestras responsabilidades todos. Pero primeramente enseñamos que los oficiales designados que sirven bajo Cristo en la iglesia local son ancianos, también llamados supervisores, que es la traducción del término usado en algunas versiones, obispos y pastores. Entonces, ancianos, obispos, o sea, supervisores y pastores son tres palabras para tres distintos oficios. Antonio está diciendo, no. Es el mismo oficio, tres nombres, tres títulos, aún describiendo tres aspectos diferentes de las responsabilidades, de las oportunidades a servir entre los pastores o ancianos o supervisores, como tenemos el obispo Antonio aquí. También tenemos, aparte de los pastores, o se llaman ancianos, ¿quiénes son otros líderes de alguna forma en la iglesia que sirven como oficiales designados? Diáconos, ¿de dónde viene el término diácono? ¿Qué es el significado si estamos traduciendo como traducimos obispo como supervisor? Diácono es un ¿qué? Siervo, es un siervo, simplemente siervo, pero más que solamente siervo, porque todos somos siervos, incluyendo los pastores y toda la congregación somos siervos, pero esta clasificación de un oficio llamado de ser diácono es como líder siervo, es un líder siervo, no es solamente alguien que está sirviendo, pero que él tiene la responsabilidad y la capacidad de ser líder entre los siervos, de motivar a otros a servir juntos, de solucionar problemas entre la iglesia, como vamos a ver por ciertos pasajes. Entonces, el término traducido siervo y aún está usado como siervo y sierva en alguna ocasión, en una manera no designado como un oficial de la iglesia, pero nada más un siervo de la iglesia, podemos ver en la carta a los romanos. Pero el asunto es que son líderes, no como líderes por igual que los ancianos, están sirviendo, apoyando a la congregación, apoyando a los ancianos en un oficio designado distinto, pero están ahí para servir, pero son líderes entre siervos. Y dice, cuyas calificaciones y deberes están definidos por las Escrituras. Y tenemos los pasajes que podemos ver que hay ciertos requisitos. En los pastores o ancianos, ciertos requisitos. Los diáconos, casi lo mismo. Tiene que ver con sus testimonios, con su carácter. Pero aparte de los pastores también tienen que ser aptos para enseñar, tener la capacidad de entender y enseñar, tienen que ser capaces para defender la sana doctrina,
aunque es bueno que los diáconos, tal como cualquier miembro de la iglesia, está aprendiendo la palabra y defendiendo la sana doctrina, es un requisito para un anciano pastor, no es un requisito para el diácono. Pero las características que deben ser notadas en sus vidas son casi el mismo en las listas, son altos requisitos, pero voy a preguntar, ¿son cosas como solamente son deseos de Dios para los diáconos y pastores o son deseos de Dios para todos? Para todos. Entonces, aunque es un requisito para dos oficiales, dos oficios entre la iglesia, no es algo así, no, pues ellos tienen un estándar más alto. Yo no soy diácono, entonces yo puedo pecar en estas maneras, no hay problema porque no soy diácono. No, eso es lo que dice Dios para nosotros. Y como los que van a tener una posición de liderazgo tienen que tener un testimonio ejemplar para los demás, son requisitos. Muy bien, enseñamos que cada iglesia local es libre de gobernarse a sí misma sin ninguna autoridad externa, control o interferencia de ningún individuo u organización. Ya tratamos algo de tiempo notando la autonomía de la iglesia como creamos, aunque hay una interdependencia entre las iglesias para el bien de la iglesia universal, para el bien del reino de Dios. Hay iglesias autónomas que trabajan juntos para ciertos ministerios, para el bien del ministerio del evangelio, para el bien de la plantación de nuevas iglesias. Podemos trabajar juntos y no somos iglesias tan solitarias que no queremos interactuar con otros hermanos. Pero eso es hablando de la estructura de autoridad. No tenemos autoridad afuera de la iglesia local sobre la iglesia local. Y algunas iglesias, aún iglesias evangélicas, tienen estructuras distintas. Y platicamos de eso de última vez. Como tiene una estructura donde ciertos líderes, ciertos ancianos entre las iglesias locales forman otro concilio en una región que en alguna forma tiene autoridad sobre iglesias dentro de su región o su denominación. Muy bien, entonces empezamos a tocar aquí nada más en Hechos 20 y platicamos que este versículo 28 viene en el contexto que Pablo está visitando otra vez los ancianos en las iglesias y la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso que consiste en no solamente una iglesia local en toda la ciudad, pero iglesias locales, muchos que reunieron en sus casas, lugares pequeños hasta otros más grandes, y tenía ancianos en cada lugar, por lo menos uno en cada lugar. Probablemente ya algunos tenían pluralidad de liderazgo, tenían tiempo creciendo, madurando. Y él estaba ahí hablando con ellos en el contexto, hablando a los ancianos. ¿Y qué dice el versículo 28? Hechos 20, 28. Quítate las hojas de... Si puede dar una de la hermana de Hechos 20, 28. ¿Alguien puede leer? Hermano Antonio, puede leer. Bueno, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Muy bien, entonces en el contexto más grande aquí, él está hablando a los ancianos ahí en Éfeso y dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio del Espíritu Santo les he hecho obispos, supervisores, para pastorear a la iglesia. Entonces son ancianos, son obispos, supervisores,
y tienen la responsabilidad de pastorear. Entonces tenemos los tres títulos, tres áreas de énfasis del ministerio incluidos en este versículo. Vamos a ver pues tenemos 4 pasajes aquí, pero voy a dejar uno para el final de Efesios 4. Vamos a brincar 1 Timoteo 3, 1 al 13. No vamos a leer todo ahorita porque el tiempo que tenemos. Nada más si alguien puede leer versículo 1 al 4. 1 al 6, perdón. 1 al 6. 1 Timoteo 3, 1 al 6. Primera carta de Pablo a su discípulo en la fe, el pastor dejado ahí en Éfeso. 1 Timoteo 3, 1 al 6. ¿Alguien puede leer? Primero Timoteo 3, del 1 al 6. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muy bien, y si continuamos, hay más cosas específicas acerca de su reputación con los de fuera de la iglesia. Y después empezamos en versículo 8, de la misma manera también los diáconos. Entonces tenemos y las características mencionadas para los diáconos también aquí en este pasaje. Entonces, como platicamos, son requisitos para los pastores, para los diáconos. La énfasis principal está en el carácter del hombre de Dios, aunque menciona en el caso para los pastores ciertas capacidades, tal como el carácter. Pero algo aquí en el primer parte, palabra fiel es si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, buena obra desea hacer. Parte del llamado de ser pastor es algo interno. Es interno, hay un deseo a pastorear. Alguien desea el servicio como pastor. Y es buena cosa, dice, pero también debe ser, ya ahí los requisitos. Cuando alguien es nombrado como pastor, hay un reconocimiento, no solamente de un deseo personal, un deseo interno, que puede ser poco subjetivo, ¿no? Alguien a veces puede sentir algo equivocado. Por eso es importante que también él va a ser, va a someter a la prueba de ser reconocido de los líderes en su iglesia, de los maduros alrededor. Son los que van a observar y ver varias cosas. Importantísima aquí es el carácter del hombre. También sus capacidades van a ser evaluadas. También el ministerio, si está sirviendo. Esto puede ser que está con este deseo, y no es solamente de palabras, porque él está actuando en tal manera que otros pueden reconocer su deseo y reconocer sus capacidades, reconocer su carácter. Pero aquí en este versículo 1 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio y la lista. Vamos a brincar un momento aquí a Tito 1. Tito 1 tenemos una lista, esta vez no de los diáconos, solamente los ancianos, los pastores. Tito, otro discípulo de Pablo, fue dejado al ministerio en Creta para establecer entre las iglesias en Creta pastores, ancianos, obispos, los líderes para dirigir las iglesias.
Y dice ahí, versículo 5, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Y lo designarás si el anciano es irreprensible y sigue marido de una sola mujer, de hijos creyentes. Este es un versículo que podemos tocar, hijos creyentes o hijos fieles, como está correspondiente ahí en 1 Timoteo 3. Pero las dos palabras que quiero enfocar es irreprochable, 1 Timoteo, y irreprensible, Tito 1. Este término puede ser como el carácter principal. Debe ser irreprochable, debe ser irreprensible, y todo lo demás podemos poner bajo este término. Es como una amplificación, una explicación más detallada de qué es un hombre irreprochable, de qué es un hombre irreprensible. Entonces el mandamiento principal es eso. Entonces, ¿qué es la definición de alguien irreprensible, irreprochable? En lo más sencillo podemos decir que su carácter es de tal que si alguien levanta una acusación falsa contra él, nadie va a creer. Que él vive en tal manera, su testimonio es tan abierto y fiel, que la gente no va a creer las falsas acusaciones. Pero qué triste si él vive en tal manera que cuando una acusación contra él, y puede ser una acusación verdadera, la gente cree, sí, yo puedo ver eso. Así es él. Si esto es el testimonio, no debe estar sirviendo en este tipo de liderazgo. Su testimonio es tal que la gente no van a creer porque es tan opuesto de lo que ellos conocen de él, tal como dentro de la iglesia y como está mencionado por su testimonio por los de afuera, fuera de la iglesia. Es importantísimo porque puede descreditar el ministerio de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo. Cualquier creyente, miembro de la iglesia que cae en pecado, afecta el testimonio de la iglesia, afecta el testimonio entre la comunidad. Pero aún más los que están llamados a servir en el liderazgo, que tienen un puesto más notario, que la gente va a ver, cuando ellos se caen en pecado, se afecta más el testimonio. Por eso es importantísimo. Por eso es importantísimo que si alguien ya por alguna razón ha llegado de ser pastor y su testimonio, su interacción con las personas no parece que está siguiendo de acuerdo con la lista de requisitos, que debe reprender. A veces aún llega al punto de debe ser quitado, ya antes que se cae en el pecado. Cuando ve este patrón que no está de acuerdo con esta lista, es tiempo de actuar para cuidar el testimonio de la iglesia. Pero el énfasis es en el testimonio, el carácter, aunque sí tienen claramente en el caso del pastor anciano otros capacidades mencionadas. Antes que vamos a otros pasajes, aquí hay una pregunta, comentario. Algo que me ha tocado escuchar en mi caminar ha sido que muchas personas piensan que el pastor tiene que estudiar para pastor. Es un error, pues, que no hablan del carácter, sino que es que está estudiando para pastor o estudió para pastor. Siempre hacen esa pregunta o esa afirmación. Sí, muy bien. Voy a amplificarlo un poquito porque sí es una equivocación. Algunos piensan si va a ser doctor, va a ir y estudiar para recibir el entrenamiento y después pasar ciertas pruebas, exámenes, por lo menos un tiempo de servicio para ser un doctor.
Pero si alguien quiere darle un trabajo como doctor, pues ya ahora tiene su título y ahora tiene su posición como doctor. Cuando estamos hablando de un pastor, aún debe ser más alto que un doctor, ¿no? Porque estamos tratando con almas de personas. Pero la énfasis es en el reconocimiento por la iglesia. ¿Estamos diciendo que no debemos estudiar? No, absolutamente que no. Lo que estamos diciendo que los estudios en un instituto bíblico, los estudios en un seminario, aun si terminan los estudios y recibe su diploma, no significa que tú eres pastor. De ser pastor hay un llamado de Dios. Empieza con un deseo interno, pero hay una confirmación externa por la iglesia y específicamente por los líderes en la iglesia, para reconocer el llamado de Dios. Uno puede estudiar y hasta tener doctorados en teología y no ser llamado de ser pastor. Eso es, yo creo que lo que está mencionando mi hermana Elisa. Hay otros que pueden ser pastores y nunca fueron a un seminario formal. Son buenos estudiantes de la palabra, son dedicados, disciplinados para estudiar, reciben enseñanza en diferentes formas bajo la iglesia local, a lo mejor en adición a eso, la iglesia local utilizando otras formas de educación para suplementar lo que ellos necesiten, pero no pueden recibir de un solo pastor o pocos pastores en su iglesia local. Los seminarios, los institutos son formados para que pastores de varias iglesias puedan estar reuniendo fuerzas para enseñar varios estudiantes al mismo tiempo en lugar de uno o dos, y pueden tener su lugar de beneficio. Pero esto no es como ser pastor. Estoy estudiando para ser pastor, el comentario que hizo una hermana Alicia. A lo mejor alguien está estudiando y tiene el deseo de ser pastor, pero este diploma, maestría, doctorado final no es lo que hace ser pastor. Hay seminarios, hay institutos bíblicos que practican algo no bíblico y hasta dicen que alguien es pastor porque cumplió su estudio, pero esto no es bíblicamente. Muy bien, ¿hay otro comentario, pregunta? Silenciosos ahora. Muy bien. Hermano. No sé si vas a mencionar algo más adelante sobre misioneros. Por ejemplo, Pau quiere ser misionera. Pope tiene llamado a ser misionero. No sé si vas a mencionar algo de eso más adelante. Puedo mencionarlo ahorita. Entonces, diciendo que alguien tiene el deseo de ser misionero o misionera. ¿Y cómo es? Ok. El término misionero, o a veces aún este término inventada misionera, como la palabra inventada pastora, que no es algo bíblico, a veces puede ser usado, algunos usan el término de manera muy, muy general. Todos nosotros tenemos la comisión o misión a ser discípulos, hombres y mujeres. Debemos estar involucrados en el ministerio de evangelizar y discipular, empezando bajo nuestro techo y hasta afuera, entre las capacidades y la orden y los roles dados, ¿no? Pero el sentido formal, un misionero, bíblicamente, si vamos a usar el término misionero, por el ejemplo que tenemos, son pastores que están involucrados en el ministerio de la reproducción de la iglesia local. Hoy día usan términos como, no, él es un misionero médico. Es un médico que sale de su país para practicar la medicina en otro país y recibe dinero de la iglesia para ser un misionero médico. Y si estamos clasificando realmente, es un siervo de la iglesia. Está usando sus capacidades para servir la iglesia en otro lugar. Puede ser parte de un equipo de plantar una iglesia y servir en cosas médicas para apoyar, pero no es
misionero en el sentido de un plantador de iglesia o un pastor. Si esto es el caso, que los misioneros en el sentido más estricto son pastores plantadores, entonces los mismos requisitos se aplican. Son varones llamados, confirmados por su iglesia de ser misioneros, plantadores de iglesias. Hasta en nuestra región hemos escuchado de algunos que reciben dinero de iglesias o por lo menos individuales de otros individuos de otros lugares y están aquí y dicen que son misioneros. Recuerdo una vez alguien me preguntó sobre cierta familia y dice, pues ellos están aquí viviendo y dicen que son misioneros, están enseñando a sus hijos en su casa, están aquí básicamente haciendo cualquier cosa que otras familias hacen, pero ¿cómo es un misionero? Y la verdad mi respuesta fue, pues realmente lo que estoy viendo no es un ministerio, un misionero. Es una familia que quiere vivir en otro país cerca de la playa y recibe dinero para vivir ahí. Tristemente fue una familia que no fue a lo mejor evaluado suficiente y llamados confirmados por iglesias locales y salió mal hasta el varón salió con otra mujer jovencita y destruyó la familia. Eso es algo terrible, pero es común escuchar, no, pues son misioneros y tienen una definición tan amplia. O el otro que es lo más común cuando hablan de misioneros son los mormones, los muchachos que están en sus 2 años de misión a convertir la gente a mormonismo, en la iglesia del Señor Jesucristo de los últimos días, una secta. Pero sí son los mismos requisitos. No sé si tiene algo más, hermano, que está pensando sobre este término misionero. No, en ese sentido, sí. No, está bien eso, porque hay mucha confusión el día de hoy. Cualquier persona por su propia cuenta abre un ministerio, consigue fondos y ya le llaman misionero, ¿no? Porque es extranjero. O hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? No, Sí. lo aclaraste muy bien. Gracias. José Alicia, creo. Sí. Bienvenidos. Pasen. A nosotros nos tocó conocer a una hermana que le decían misionera, no sé si ella se puso misionera o no. Vivía en Navojoa y pues ella iba a la cárcel a compartirle, ella teniendo esposo, a compartirle a los presos allá. Entonces pues era una confusión para nosotros, estábamos nuevos y pensábamos que sí, que era una misionera y para nosotros era, qué bien está la hermana, porque no conocíamos todavía y lo veíamos muy bien su ministerio, aunque ya con el pasar del tiempo pues te vas dando cuenta que no era correcto lo que ella hacía. Pues y por eso cuando hablamos de términos poco más amplios, a veces puede ser que una iglesia va a decidir apoyar una hermana para que pueda dedicar tiempo, fue evangelizando, discipulando mujeres en la prisión. Sí. Algo así. ¿Cómo? Y a hombres también. Bueno, ok. Estaba tratando, ¿vale? Estaba pensando, pues, por lo menos, a veces en un equipo misionero, puede ser en algunos lugares que manden un pastor, familia pastoral, algunos pastores aún, y algunos que van a apoyar en ciertos aspectos del ministerio de la comunidad y reciben algo de apoyo, aunque los términos el término misionero es un término de la definición, depende de quién está usando, ¿no? Yo pensando en lo que la iglesia está involucrada en misiones en el sentido de la reproducción de la iglesia, son pastores plantadores. Si la iglesia va a apoyar a alguien para servir como parte de un equipo misionero, un equipo de plantación, por las capacidades que tiene. Por ejemplo, yo conozco una mujer, él y su esposo, ella, ambos van a las prisiones en Arizona y tienen estudios bíblicos. Ella en la prisión de las mujeres, él en la prisión por los varones.
evangelizando, discipulando. Ellos tienen 80 y tantos años y hasta hace poco todavía estaban ahí en las prisiones sin aire acondicionado, sirviendo en esta manera, después de muchos años sirviendo al Señor en México. Y es buen ministerio que tiene, pero no es plantación de iglesia en este sentido. Entonces, no sé si hay otro comentario así. Podemos como miembros de la iglesia involucrarnos. Del otro depende también, si estamos hablando de la enseñanza de la palabra de una mujer, pues también aparte de eso, creemos que las hermanas, las mujeres pueden estar involucradas en la enseñanza bíblica a las hermanas, a otras mujeres y a los niños, pero hay algo por la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo que no están permitidos de estar enseñando en este tipo formal en la iglesia como un puesto de maestra sobre los varones. Este nos decía que un matrimonio juntos discipulando otro matrimonio, no puede compartir algo en una conversación, eso es algo distinto, y aún tenemos modelo con Apolos, que algo que pasó ahí, pero hay una distinción. Pero hay un comentario más, hablando de pastores, conocidos bíblicamente como ancianos, pastores, supervisores, tiene un ministerio llamado de Dios y llamado que es reconocido por los líderes en la iglesia, no es autollamado. Ya tenemos, hermano Luis, comentario. Entonces ese es el tema, hablando de liderazgo. Es un liderazgo bíblico, un liderazgo sometido a la prueba de testimonio alto. Hermano. Acabo de escuchar lo que dice, la palabra irreprensible es como una medida alta, ¿no? Un requisito mayor. ¿Un qué? La palabra irreprensible. Sí, pero de último. Como un requisito mayor o principal o mayor de los demás. Es como la categoría de ser irreprensible, es de tener un testimonio y empieza de ver algunos aplicaciones de esta palabra. Y podemos decir que es un hombre íntegro en todos los sentidos, ¿no? Pero en relación a los hijos, puede ser un comentario de una iglesia que acabo de conocer, una persona que dice que es pastor de iglesia. En relación a los hijos, él tiene dos hijos, uno es policía, el otro es sicario, y él es pastor. Entonces la pregunta sería, ¿no lo descalifica a ese hombre para ser pastor cuando sus hijos no están en sujeción? Okay. Buena pregunta. Vamos a ver aquí en los dos pasajes, tratar con algo. 1 Timoteo 3, hablando de su testimonio como papá, como esposo, versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ese es uno de los requisitos en relación a sus hijos, aquí en este pasaje, que son sujetos a él. Vamos a brincar a Tito 1. Tito 1, versículo 6, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra creyentes viene de un término griego que puede ser traducido fe o fiel. Entonces, en este caso, las que traducieron la palabra de esta versión tomaron como fe, que son creyentes, que creen. También puede ser traducido como fieles. No necesariamente que ya han arrepentido, han creído en Cristo y ya son creyentes, pero son fieles de la misma manera que en 1 Timoteo 3, como dice, como sujetos con toda dignidad, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces, la pregunta es si tienen que ser creyentes o nada más fieles.
Las dos cartas, Pablo escribió a Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, casi al mismo tiempo, casi la misma lista, casi los mismos requisitos. La conclusión de la mayoría es que en lugar de ser fe, creyentes, tener fe, es fiel. Entonces tiene que ser un testimonio fiel. Entonces, traduciéndolo para que hay un acuerdo entre lo que está diciendo Timoteo y Tito. Si es creyentes, yo sé que es una respuesta muy larga a la pregunta, pero quiero tratar con eso, ¿no? Si es creyentes, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Cuándo tiene que ser creyentes? Por ejemplo, si mi hermano Max va a ser nombrado como pastor cuando él está casado y no tiene hijos, y luego su esposa tiene un bebé, ¿su bebé es creyente? No. Entonces él tiene que dejar el pastorado hasta que su hijo crece suficiente para creer y cree. Pero ahora tiene 3 hijos y tiene 2 más que no han creído. ¿Me explico el problema? Entonces, yo creo, la énfasis aquí están sujetos al liderazgo de su papá. ¿Ok? Ahora, regresando a la pregunta. Ese es un pastor que tiene 2 hijos, que uno es sicario, no me recuerdo qué era el otro, pero obviamente está viviendo en pecado. ¿Sí? Otra cosa, la autoridad del papá sobre sus hijos termina ¿cuándo? Cuando se casan o cuando son adultos y fuera de su casa, se van fuera de su casa, están viviendo su propia vida. Entonces, si un pastor es fiel y sus hijos estaban siguiendo su liderazgo mientras estaban en la casa, involucrados en la iglesia, aunque a lo mejor no llegaron de ser creyentes verdaderos, pero después que se casan o por lo menos salen de la casa, están viviendo como adultos, van a un estilo de vida que es pecaminoso, no es necesariamente una descalificación por el pastor. Estoy diciendo necesariamente porque hay otras cosas que pueden ser involucradas. Por ejemplo, si el pastor está permitiendo su hijo que vive en pecado, no, pero pobrecito, ahorita está con problemas de la ley y yo tengo que protegerlo, ahorita tiene otros sicarios buscándole para matarle, yo voy a ponerle en mi casa, o ahorita sí, ese es un drogadicto, pero no tiene dinero, entonces puede vivir en mi casa, pero todavía está drogando y no estoy dispuesto a echarle por fuera porque él no quiere someter al liderazgo de mi casa. Puede ser un problema que también puede ser necesario que no sigan el ministerio pastoral. También podemos decir que no es necesariamente que uno que crece en la familia, puede crecer en la familia, seguir el liderazgo de sus papás y todo, y después salir mal. Pero a veces algunos salen donde salen porque aun cuando estaban bajo el techo de la casa, el pastor posiblemente fue más dedicado al ministerio que a su familia. Estaba pastoreando más otras familias y sus hijos que los que están bajo su propia casa, ¿no? Su propio techo. Hay otros factores en todo. Podemos hablar en generalidades y decir que si el pastor hizo todo bien, creando sus hijos en el conocimiento del Señor, dirigiéndolos, ellos estaban siguiendo el liderazgo de su papá, pero por fin como adultos algo pasó y desviaron. No es necesariamente algo descalificante, pero hay muchos más detalles ahí de cualquier historia que tiene que ser analizada, ¿no? ¿Otro comentario sobre eso o pregunta? Si estoy haciendo más dudas que respuesta aquí o algo así. Buenos días. ¿Puede un pastor ser divorciado? ¿Qué importa de la forma en que haya sido divorciado? La pregunta es si el pastor puede ser divorciado y la respuesta es sencilla para nosotros es no. Hay algo un poco más largo que podemos dar en explicación
acerca de divorcio, casado de nuevo, varias cosas más, pero entre los dos pasajes aquí tenemos algo muy claro de ser marido de una sola mujer. Algunos toman de una mujer a la vez. Pues suena chistoso, pero ese es como algunos, ¿no? Pues, por lo menos no están casados, no están cometiendo poligamia, no tienen dos mujeres al mismo tiempo. Algunos toman de esta posición, algunos permiten divorcio hasta casado de nuevo en varias situaciones y van a permitir a alguien, todo dice el pastor, lo más sencillo sin entrar muy profundo, no tomamos esta posición. Un pastor, aún este término, marido de una sola mujer, es más que solamente hablando de su estado del matrimonio. Esto es de no tener ojos para otra. Es tan dedicado a su esposa que no tiene ojos desviando a ver las otras mujeres. Ese es el tipo de testimonio que debe tener un pastor. Es el testimonio que debe tener un varón de Dios, en lo general. Pastor, diácono o cualquier que está en la iglesia. Ok, entonces, en este caso la respuesta es no. Voy a hacer un comentario más. Lo que no estamos diciendo es que si alguien fue divorciado, casado de nuevo, aún algunos tienen muchas cosas en sus vidas anteriores y ahora conocen a Cristo, están sirviendo a Cristo, que son de alguna forma una cristiano de segunda clase. No, pues él no puede hacer nada porque fue divorciado, no puede ser pastor y no va a ser diácono, simplemente por los requisitos. Pero puede servir en la iglesia, no es cristiano de segunda clase, que no, pues tiene la mancha que nunca puede hacer nada. Algunos toman hasta este caso. Dios nos transforma, pero hay ciertos pecados de antes que la mancha quede suficiente que va a afectar el testimonio y no podemos servir en ciertas cosas. Son designados claramente y hasta ahí nada más. No vamos a decir más que dice la Biblia, pero tenemos que ser fieles a lo que dice la Biblia. Hermano pastor. Sí, no, nomás aclarando sobre lo del divorcio, ¿no? Porque unos pueden tomarlo que sea dentro. Cuando fue creyente se divorció, entonces ya no puede ser pastor. ¿Sí? Aclarar eso nada más. O si es antes de ser convertido y se divorció, ahora sí puede ser, ahí sí puede ser pastor. No sé si quieras aclarar algo de eso. No, no puede ser divorciado, claro. Si fue antes o después de su conversión al cristianismo, ¿no? Por eso estoy diciendo, él puede servir de muchas maneras, pero no va a ser pastor ni diácono. Y alguien es la pregunta que tengo. Pues vamos a imaginar, si él mató a alguien antes, y fue a la prisión y sirvió su tiempo en la prisión y ahora está libre y creó en Cristo y ahora es cristiano, puede ser pastor. Bueno, si alcanza todos los otros requisitos y todo, sí. Y alguien va a decir, pues a mí no parece bien que alguien que mató a alguien antes puede ser pastor, pero alguien divorciado y casado de nuevo no. Y mi única respuesta es, podemos imaginar y ver la énfasis que Dios ponga como la familia, como el matrimonio. Efesios habla muy claro que el matrimonio es un testimonio aquí en la tierra de la relación con Cristo y su iglesia. Podemos ver algunas inferencias y suponer por qué posiblemente Dios es tan fuerte en este área, pero la respuesta simplemente es, vamos a obedecer lo que dice el texto. Y si Dios dice así, así es. Y no vamos a buscar maneras de escapar lo que es la enseñanza bíblica en este caso. Hermano Luis. La pregunta es sin afán de buscarle otras cosas de la Biblia, ¿no?
es, si un hombre es convertido pues, a sus 30 años de edad y tiene el llamado de ser pastor y se casa con una mujer divorciada, ¿puede aspirar sin problema a ser pastor? Ok, el hombre es casado la primera vez, pero su esposa fue casada antes. Eso es lo que bíblicamente no hay un requisito que impide que él puede ser pastor o diácono por este cláusula solamente. Puede ser que hay otras cosas que afecten su testimonio o testimonio de ella y otros factores, ¿no? Pero no hay un requisito hablando de ella. Podemos decir que no debería casar con ella de acuerdo con ciertos conceptos bíblicos. Podemos decir, si entramos a toda la enseñanza sobre divorcio, matrimonio, sobre matrimonios, todo eso, ¿no? Pero nada más tomando su pregunta por sí mismo sin muchas calificaciones, el requisito es para él, no para ella. ¿Hay algo que quiere aclarar ahí? Creo que él dijo una cosa y tuvo otra. A lo mejor no entendí la pregunta, claro. Él era soltero porque él mencionó que era casado. ¿Hablando de la misma persona o son otros? Entonces, independientemente, si tú te casas con alguien divorciado es adulterio. Es adulterio. Entonces, ¿tú puedes permitir que un pastor cometa adulterio? Entonces, tú estás diciendo, él está pastoreando como soltero y quiere casar con ella. Sí, un hombre, por ejemplo, que, repito, se convierte a sus 30 años de edad, o 29, 30, y soltero, en el camino, conoce una mujer divorciada, se casa, y después es convertido en pastor. Okay. Bueno, yo entendí la pregunta que si era algo antes, ya fue casado él con ella antes y ahora. Por ejemplo, por el diaconado es lo mismo requisito y algunas iglesias han tomado que un hombre casado con una mujer que fue casada antes, está en su segundo matrimonio, no porque su esposo murió, pero por divorcio no puede ser diácono, pero es como poniendo algo más allá que ese requisito. Pero si ya es soltero queriendo casar, hablando de confiar en su testimonio, si entiende la escritura, como si es pastor soltero, debe querer casar con alguien de acuerdo con los requisitos bíblicos. Entonces, pero si es algo que pasó antes, la énfasis en el requisito es para él. Pero cuestiones de su testimonio, su sabiduría, su discernimiento, pueden ser otros factores también. Y si es soltero, pastor, le pregunto, ¿puede un soltero ser pastor? Sí. No hay un requisito, aunque dice marido de una sola mujer, no está diciendo que tiene que ser casado. Si es casado, su estado de matrimonio tiene cierta calificación. Es difícil para un soltero ser pastor sin la ayuda de su esposa en muchas maneras y tratando de manejar sabiamente, con discernimiento y santidad el noviazgo y pastoreando. Es muy difícil, algunos pueden, muchos no. Pero el requisito es igual, si decimos, como hay un requisito para tener hijos, ¿no? Por lo menos menciona de sus hijos están sujetos a su liderazgo. Entonces, si vamos a decir que un soltero nunca puede ser pastor, tenemos que también decir un casado que no tiene por lo menos 2 hijos, plural, porque menciona sus hijos, no puede ser pastor. No, la énfasis de la enseñanza es, si tiene hijos, sus hijos están sujetos a su liderazgo, no que tiene que tener por lo menos 2 hijos o tiene que tener esposa, aunque podemos decir por el ministerio pastoral y todo lo que implica, y aconsejando a hermanas y nuestros esposos estando a nuestro lado para proteger el testimonio
para guardar que no hay malentendimientos de parte de una mujer. Hay muchas cosas que se hacen más difícil, pero no queremos poner un requisito más que lo que es requisito bíblico. Una pregunta muy cortito, porque nuestro tiempo ya se fue, entonces vamos a continuar en la próxima si no hay otra pregunta. Pues. ¿Bueno? Más como comentario, puede ser como que a veces un poco duro pensar que algunas personas no pueden calificar por su vida pasada para un pastorado, para diaconado. Aunque parece como muy rígido, realmente no limita nuestro servicio. Podemos gozar nuestra vida como creyentes que que pudieron haber tenido un pasado, que en el momento se están santificando y se están arrepintiendo, pueden servir de muchas maneras y gozar su servicio en la iglesia. Aunque pueda ser un poco aferrado a querer tener una posición, pero no limita nuestro servicio. No quiere decir que no podamos servir en algunas otras áreas. Muy bien, estamos hablando de 2 oficios en la iglesia que no pueden servir, entre las muchísimas cosas que podemos hacer en servir al Señor. Entonces, no debemos estar enfocados en la limitación, pero sí aceptamos que si Dios dice que ciertos manchas, aunque perdonadas, todavía queda la mancha en cierta manera que tiene ciertos requisitos. Muy bien, hermanos, pues el tiempo ya se fue, vamos a pausar.